Hoy analizamos el origen de los pueblos eslavos, cuando Kiev, la capital de Ucrania, era el centro del primer estado eslavo, creado por el grupo de escandinavos que se hacían llamar Rus. Ese gran estado medieval fue el origen tanto de Ucrania como de Rusia. Y según varios historiadores, la parte occidental de Ucrania ha tenido una historia muy diferente a la del oriente. Adelantándonos un poco al origen de este pueblo, ahora en conflicto, en 1997, luego del colapso de la Unión Soviética, un tratado entre Rusia y Ucrania dibujó y aseguró la integridad de lo que son ahora las fronteras ucranianas. Sin embargo, hay contrastes a cada lado del río Dnieper. Al oriente, los lazos con Moscú son más fuertes y su población está en su mayoría más ortodoxa y también habla ruso, y al occidente sus habitantes son más católicos y hablan su propia lengua, el ucraniano. Saludamos entonces a Isidro Sepúlveda, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, analista internacional y especialista en geopolítica. Gracias, profesor, por estar nuevamente con nosotros en Directo América de France 24. Y vamos a empezar por el principio, como dicen los españoles. ¿Cuál es el origen de estos históricos o pueblos, Rusia y Ucrania? Hablemos de los pueblos eslavos. Bueno, en realidad no hay un origen de un pueblo, hay distintas tribus que provenían de las estepas de Siberia, lo que se conoció como las hordas de oro, y que van a colonizar sucesivamente durante siglos, a lo largo de prácticamente un milenio, van a colonizar no solamente las estepas del este de Europa, sino que van a entrar en profundidad en el conjunto de Europa. En lo que hoy sería Ucrania y prácticamente la Rusia europea, al oeste de los Urales, se van a asentar distintas tribus que van a enlazar de una forma bastante indirecta con tribus que van desde lo que hoy es Finlandia hasta lo que en realidad son las orillas del el Mar Negro, cuando en Crimea también se asientan unas tribus tártaras que contrastan por primera vez con las que hay en el norte. La primera entidad política, como has dicho anteriormente, es el Rus de Kiev, que aproximadamente en el año 882 ya existe como tal, que va a ir evolucionando hasta conformar la entidad política más importante de la Europa de ese momento, incluso el imperio de Carlomagno, el primer origen del imperio romano-germánico con los otones, Otón I y Otón III, está vinculado es menor y está vinculado de una forma diplomática y con un reconocimiento de vasallaje al Rus de Kiev. Posteriormente esto va a ir evolucionando en los siglos fundamentalmente XIV y a XVI, hasta que definitivamente se crea como el reino de Rutenia. Eso estamos hablando entonces, que son los orígenes del gran estado medieval, profesor. Sí, esos son los orígenes de un estado medieval del cual surge la Ucrania moderna, pero también es el origen de lo que posteriormente va a ser el Gran Ducado de Moscú. El Gran Ducado de Moscú va a ser una desagregación del Rus de Kiev. Es decir, antes de que exista Rusia, de que existan los orígenes de Rusia, ya existen 4 siglos antes, existe los orígenes de Ucrania. Profesor, ya yéndonos mucho más al futuro, ¿no? Casi que a la actualidad, ¿cómo fue el proceso de independencia de Ucrania tras la disolución de la Unión Soviética? Es importante señalar el hecho de que esa es la segunda independencia. La primera independencia se produce en concomitancia con la Revolución Rusa, con el estallido de la Revolución bolchevique, y en 1918, como tal, Ucrania tiene su independencia. No solamente obtiene su independencia, buena parte ha sido segregada con el Tratado de Brest-Litov y ha estado en posesión durante muy poco tiempo del Imperio Alemán, y cuando el Imperio Alemán claudica, pide el armisticio y luego se firman los tratados de
los tratados de París, Ucrania como tal es independiente. Estamos hablando de 1918. Y de hecho, Ucrania se va a consolidar como va a participar de la Revolución Soviética Sí. y se va a crear la República Socialista de Ucrania, que junto con la de Rusia y Bielorrusia van a fundar la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hace justo ahora un siglo, en 1922. Posteriormente, con la implosión de la Unión, de este gran Estado que fue la Unión Soviética, 1991, es el acto de reconocimiento de la independencia de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, lo que da origen de Claro. facto al acta de defunción de la URSS. Profesor, ya para ir finalizando nuestra conversación, porque nos queda poco tiempo, me hubiera encantado preguntarle muchísimas cosas y ahondar más sobre esto, que es muy interesante. ¿Por qué el presidente actual de Rusia, Vladimir Putin, le cuesta tanto reconocer entonces esta independencia de Ucrania? Y mire las consecuencias que estamos viendo en la actualidad. Por dos razones fundamentales. Una, porque Putin está reescribiendo su historia, está reescribiendo el relato de la conformación del imperio ruso, y trata de recuperar las fronteras de 1917, y por otro, por pura propaganda, lo que hace fundamentalmente es deslegitimar incluso la propia existencia de un Estado, de un pueblo, de un país que se llama Ucrania. Y que incluso, como estábamos conversándolo, vino antes de Rusia. Profesor, entonces, Efectivamente. muchísimas gracias por su tiempo, por analizar un poco estos orígenes históricos de estos dos países, estas dos naciones.